Bueno, buenos días de nuevo. Vamos a terminar el curso con este vídeo en el que llegamos a la transición, ¿vale? Eh, a 1975-76 y a la victoria electoral del 82. En el 75 muere Franco, en el 82 gana las elecciones el PSOE y eso significa la normalización política de este país, ¿de acuerdo? Significa que ha terminado la transición y que entramos ya en el desarrollo democrático de las últimas décadas en este país. Bien, partíamos el otro día del final de la guerra civil, de la derrota del gobierno legítimo y democrático de la República y la instauración de una dictadura. Una dictadura que nunca tenéis que olvidar que es tan prolongada en el tiempo, ¿vale? Es tan prolongada en el tiempo que nunca podemos hablar de un solo Franco ni un solo franquismo. ¿Vale? Hay una primera etapa que, sobre todo los años 40, pero también los años 50, aunque ya ahí hay unas transformaciones que se llama la posguerra, la larga posguerra, la oscura posguerra, ¿vale? Hambre, desolación, represión, aislamiento y una época de apertura, de desarrollo económico y de progreso, que es lo que conocemos como el desarrollismo a partir de los 60 y 70, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos dos franquismos. Además, un Franco joven, con ganas de matar peña, ¿vale? Que quiere instaurar un terror potente para prolongar la dictadura, y después un Franco ya mayor, que en unos tiempos totalmente cambiantes y en evolución, pues no puede ni quiere ejercer la represión que había ejercido antes, ¿vale? Entonces el desarrollismo también tiene unos cambios políticos y a nivel social, no solo a nivel económico. Bien, ¿cómo es el sistema político que instaura la dictadura? Eso es común a todo el periodo de Franco. Como todo, el franquismo evoluciona, pero los rasgos comunes de su estructura política, ¿vale?, van a perdurar con un proceso de evolución y de cambio y de matices. El sistema es el mismo. Es una dictadura que aquí, como veis en este cuadro absolutamente ridículo, ¿vale?, espantosamente, casposamente ridículo, bueno, pues aparece como un cruzado. Es una visión jerárquica de la política. Hay una estructura política muy jerarquizada, en la cúspide está al estilo muy fascista, porque al principio el régimen es totalitario de carácter fascista, copia muchísimos elementos del fascismo, aunque después a lo largo de los años 40 los va eliminando por la cuenta que le tiene, porque los nazis, sus antiguos aliados, pierden la guerra. ¿De acuerdo? Entonces irá edulcorando y suavizando determinados aspectos. Al principio el símbolo de levantar la mano arriba a España y todo eso era obligatorio. Franco aparece como un caudillo, y de hecho tendrá ese título, caudillo, o generalísimo de los ejércitos, pero caudillo. Al estilo del guía, del Führer Hitler o del Duce Mussolini. ¿Vale? El caudillo que acumula la jefatura del Estado y de gobierno, el poder legislativo, ejecutivo y judicial, como si fuera un soberano absoluto del antiguo régimen. ¿Vale? Además, es general de los ejércitos con título de generalísimo, más ridículo imposible, cuando encima el título era enano, el chiquinino y ridículo, cara gilipollas. ¿Vale? Y además de eso, es algo más, es el jefe de la estructura política, del partido único y las organizaciones anexas a ese partido único, de juventudes o de mujeres, me acuerdo, que era la falange española tradicionalista de la JONS, que había cogido el viejo partido de la falange fascista español minoritario de los años 30 y lo había convertido en el partido único suyo. ¿Vale? Aprovechando que José Antonio Primo de Rivera, que yo no lo expliqué, había sido asesinado en la República, ejecutado en una prisión cuando se dio el golpe de Estado, que estaba preso del gobierno republicano. Bien. Lo primero es, por tanto, un caudillaje, una concentración del poder en el dictador, porque estamos hablando de una dictadura. Como buena dictadura, solo hay un partido único. ¿De acuerdo? Hay censura en los medios de comunicación, no hay libertades de expresión, de asociación, de reunión, las libertades liberales desaparecen, el concepto de un parlamento como tal desaparece, habrá después, creará unas cortes, pero solo consultivas y nombradas por él, ¿vale? Los sindicatos libres desaparecen, él crea unos sindicatos verticales controlados por el gobierno, suyos, ¿de acuerdo? Y es un régimen de partido único sin democracia de ningún tipo. La Constitución del 31 es abolida, por supuesto, no hay Constitución ninguna, porque eso significa que hay un marco jurídico al que ajustarse, ya que el marco jurídico es él, el dictador, que es el que manda. ¿Vale? Bien, al margen de eso, tiene que crear unas leyes, entonces va a ir legislando con lo que se llaman leyes fundamentales, que suplen la necesidad de una Constitución.
Las leyes fundamentales eran el eje vertebrador del sistema. La primera fue el Foro del Trabajo en 1938, la última en 1966-67, la Ley Orgánica del Estado, ¿vale? Por otro lado, hay un nacionalismo español brutal, ¿vale? Fuera autonomías y la centralización era un control absoluto del poder desde Madrid, desde el gobierno central. Y España es una, grande y libre. Las tres mentiras que digo. Ni es una, porque es muy plural, ni es grande, porque es una puta mierda de país, ¿vale? Y ni es libre, porque está sometida a una dictadura, ¿vale? Bien. Tenemos además una ideología que se solía llamar entonces nacionalcatolicismo. Esa nación, ese nacionalismo extremo español, está marcado primero por un centralismo y un odio a todo lo que no sea lengua y cultura. Perdón, la alergia. Vaya, bueno. Ay. Castellana, lengua castellana y castellanización, sino que además es nación igual a catolicismo. Solo se puede ser católico y el Estado es confesional. Los valores del catolicismo, que esos que quería secularizar la República, dan impronta al Estado. Tú eres español, tú eres católico. Ser español significa ser católico, es el rasgo esencial. Eso se llama un nacionalcatolicismo y la imposición de una represión sexual, cultural, enorme, un puritanismo y un control de la Iglesia, de la educación y de la vida social extremo, que se va a cebar con un machismo profundo. La tradición se ceba siempre, acordaros, sobre la mujer, porque las religiones, las iglesias siempre pretenden controlar a la mujer porque así controlan a la familia, como yo ya os enseñé. ¿Vale? La moral y la educación está bajo su control. Incluso las fiestas, las tradiciones, como hasta ahora ha sido siempre, por cierto, en España. ¿Vale? El país tiene una nueva bandera, vuelve a la bandera monárquica con el puto aguilucho ese, ¿vale? Símbolo de imperio, del partido único con el yugo y las flechas, símbolo de la falange, ¿vale? En los primeros años obligatorio el saludo fascista, ¿vale? A la derecha, que aquí veis como la Iglesia reconoce el carácter católico de la dictadura, ¿vale? Declarando la guerra cruzada nacional. Se podía matar y ir al cielo, porque matando rojos no era pecado. Eso significa el amparo de la cruzada al estilo medieval. Al estilo más medieval que puede menar ese sentido de cruzada. Y se declaró cruzada. Ahí veis al obispo de Burgos junto a Franco levantando la mano. ¿Cuál es el primer periodo? El primer periodo es un periodo terrible. Es el periodo de la posguerra. La posguerra va a marcar, en primer lugar, por una fortísima represión. A mí este cartel, por ejemplo, me encanta. Es un cartel que muestra muy bien cómo eran los años 40. Después de esto, qué bien quedará España. Es que los vamos a aplastar. Aquí la U del Martillo, la UGT, la CNT, la Estrella de los Judíos, todo lo que yo quiero barrer, el rojerío, ¿no? Porque ellos crean ahora la ley de responsabilidades políticas, por lo cual ahora hacen responsables de rebeldes a los que no lo fueron, a los que fueron fieles al gobierno legítimo, ¿vale? Pero ellos lo ponen al revés. Y esa ley establece el asesinato y eliminación o encarcelamiento, depende de la casuística, de todo lo que ellos llaman rojo. Los rojos son cualquier persona de izquierda, republicanos, comunistas, socialistas, anarquistas, todo eso se mete en eso, ¿vale? Hablan de la masonería, hablan de los judíos, hablan de todo, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa represión brutal que muestra ese cartel, y así lo hicieron, apisonaron, llenó los campos de concentración y de presos, como los del penal de Puerto de Santa María enorme, o la cárcel de Ventas. Ahí en Madrid os recomiendo de Dulce Chacón La voz dormida, que habla de los más olvidados, que son las presas, porque también hubo mujeres de izquierda, muchísimas, que fueron rapadas y apaleadas por ser mujeres de rojo, pero muchas que eran militantes de partidos de izquierda fueron apresadas y fusiladas. Y os recomiendo La voz dormida, tanto en la película como en el libro. Si os gusta más leer, mucho mejor el libro, pero la película está muy bien. La voz dormida, de Dulce Chacón, es el libro, ¿vale? Bueno, pues se reprimió con dureza también a los nacionalistas vascos y catalanes, más de 100.000 personas en campos de concentración, ¿vale? Y más de 50.000 ejecutados, muchos de ellos extrajudicialmente, y lo que era judicialmente, el fiscal era militar y el abogado defensor también era militar, que casi era peor que el fiscal, con lo cual la justicia no existía en una dictadura de este caribe, ¿eh? Las tapias de los cementerios, los fusilamientos en las cunetas, la mayoría enterrados en fosas comunes al margen de sus familias, como ya os explicaba en el anterior vídeo. Se impuso además una represión feroz, con un puritanismo sobre la mujer, sobre la sexualidad, sobre la cultura, ¿de acuerdo? Y sobre la educación.
Los niños tenían que cantar el carasol, la educación fue controlada de nuevo por la Iglesia, tenían un libro, el libro de España, ¿no? Bueno, pues una asignatura de formación política sobre los principios de la dictadura para lavar el cerebro a los niños. A pesar de todo, subsistieron gente que combatió contra la República en el interior, aunque cientos de miles de personas se exiliaron, como yo os dije, a Francia, después viajaron a América, a México sobre todo, ¿vale? Quedaron aquí guerrilleros, que eran los maquis, hasta bien entrados los 40, hasta 47, 48. Al principio pensaban que cuando acabara Hitler y Mussolini derrotados por los americanos, estos invadirían España, pero eso no se produjo, porque Estados Unidos aisló después a España, pero no la invadió. ¿Vale? Con lo cual los maquis fueron poco a poco abandonando su postura porque ya no podían soportar la presión de la Guardia Civil y el Ejército y quedaron aislados a nivel internacional. ¿Vale? En la Segunda Guerra Mundial, como la perdieron los aliados nazis y fascistas italianos, pues eso supuso el aislamiento y la presión sobre Franco. Pero Franco había soltado la amarra de esos nazis unos años antes, cuando vio que a partir de Stalingrado iban perdiendo ya la guerra. Se fue acercando sobre todo a los británicos, ¿no? De forma que puso las bases para que cuando llegara el final de la Segunda Guerra Mundial no fuera invadido como un país nazi o fascista, España. Sí fue aislada, condenada por la ONU, encerrada, se le prohibió y se pensaba a los aliados que, bueno, que caería de una manera natural. No cayó, entre otras cosas porque los aliados poco a poco fueron abriendo las puertas. Se dieron cuenta de que en la nueva Guerra Fría frente al comunismo de la Unión Soviética, la dictadura de Franco, profundamente anticomunista, les podía ser muy útil, ¿vale? Y empezaron a pensar en la posibilidad de rescatarla y de que no se hundiera. Pero a pesar de todo, el boicot económico fue muy duro durante los años 40 y el país sufrió unos años durísimos de aislamiento, ¿vale? Que provocó una crisis económica brutal. Es lo que se llamaron los años del hambre. Esos años del hambre que veis aquí en esta imagen y que por desgracia viviríais algunos de vuestros, a través de vuestros padres, desde luego vivieron mis padres, ¿de acuerdo? Mi padre se acostó muchas veces sin comer. ¿Vale? Los años del hambre que no fueron del hambre para todos, fueron para los más pobres sobre todo. De necesidad para casi todo el mundo, los ricos no pasaron nada de eso, ¿eh? Para todo el mundo, el país entero no, el país entero no. La desigualdad social fue brutal porque los que habían ganado la guerra eran los ricos, ¿vale? Y esto dejaron muy claro, porque la represión fue social, fue brutal, que antes no lo dije, también sobre la cultura vasca y catalana, que se prohibió la lengua vasca y catalana, se prohibió, te denunciaban por hablar euskera o catalán en las calles. No solo fue una represión cultural de puritanismo sexual y sobre la gente de izquierda, también fue una represión brutal sobre la cultura vasca. A los vascos es que ya fue el colmo, porque le arrancaban hasta las lápidas en euskera, ¿eh? Eso fue bestial, lo que querrían hacer ahora los señores de Vox. Bueno, pues ahora fue una época de una represión feroz social, porque había hambre, aislado el país, destruido por la guerra, no podía reconstruirse, con una desigualdad social brutal, sin el amparo del Estado, porque las condiciones de trabajo eran durísimas. Mi padre trabajaba de sol a sol en los latifundios, la gente se moría de hambre, los sueldos eran miserables. Y los ricos, los grandes latifundistas, estaban apretando las clavijas con un conejo en un coto que hubieran matado como furtivo para darle de comer a tus hijos. Te metían una paliza a los guardias civiles, o los guardias civiles te llevaban al cuartel y te metían una paliza porque es un saquito de bellota, o te la metían allí mismo en el latifundio por la noche. Mi madre ha respigado, ¿eh? Saltaban por la noche a los latifundios y recogían lo que había caído del grano que había quedado, que se lo iban a comer los pájaros, los cochinos, ¿vale? Y entonces pasé algo de pan. Y si les pillaban la Guardia Civil, los mataban a palos. Eso ha vivido mi familia, ¿de acuerdo? Fueron los años del hambre. Os recomiendo una película tremenda de esa época, ¿no? Terrible, terrible, que fue que la injusticia social, había que llamarles señoritos, eran como dioses después de ganar la guerra, ya imagínate, ¿vale? Que era, que está basada en una obra de Delibes, que eran Los Santos Inocentes. La película es algo tremendo. Uno de esos podía ser mi padre, ¿vale? Y Estados Unidos concibió que a partir del año 51, aquel régimen franquista que tenía aislada, primero, ya que había aguantado, pues vamos a ayudarle. ¿Por qué? Porque en la lucha de la Guerra Fría contra el comunismo le venía de puta madre. A cambio de asentar bases en España, bases militares, aéreas y navales, frente a la Unión Soviética, España es un país estratégicamente muy bien situado, ¿vale? Franco recibió enormes ayudas de Estados Unidos, créditos, alimentos, etcétera,
¿vale? Se abrió todo el país, llegaron los embajadores extranjeros, España entró en la ONU y las organizaciones internacionales y la economía empezó a recuperarse, ¿vale? Entramos entonces en lo que se llamó la época del desarrollismo, ¿vale? Ese desarrollismo en el que vinieron las inversiones extranjeras, favorecidas porque aquí no había huelga, había una estabilidad potente a nivel laboral, entonces la gente venía con eso. Los grandes empresarios extranjeros venían a invertir aquí, sobre todo, por ejemplo, los empresarios de coche, las grandes empresas de coche, la Renault, la Volkswagen, todas esas, ¿vale? La Opel, etcétera, que hoy siguen asentadas, porque España es el segundo productor de coches de Europa y uno de los mayores del mundo, pues vinieron en aquella época. ¿Por qué vinieron todas esas empresas a esas inversiones extranjeras? Porque aquí no había huelgas, pues estaban prohibidas, y además la mano de obra era muy barata, los sueldos eran muy bajos, entonces rentable. ¿Vale? Con ese dinero, esas inversiones y el dinero que vino a partir del turismo, de la fabricación de coches, 600 se convirtió en... porque además se creó aquí una marca propia que era la SEAT, con tecnología exterior, primero italiana, del motor Fiat, y después ahora son de Volkswagen, ¿vale? Pero era una marca española, ¿vale? Se creó su propia marca extranjera, nacional, el dinero que trajeron el turismo, que supuso una cantidad de dinero imponente, aparte de generar hoy todavía, sabéis que va a sufrir mucho con el coronavirus, pero hoy la base de nuestra economía, la principal industria, casi hasta el 15% del PIB es el turismo. Viene de esta época, ¿no? Nosotros teníamos muchas playas y mucho sol, y eso el franquismo lo supo utilizar. Eso suponía grandes cantidades de dinero que venían esos turistas y aquí gastaban. Pero además, ¿vale? La cantidad, salieron 2 millones de inmigrantes a Europa, sobre todo a Bélgica, Alemania, Suiza y Francia, también Holanda, y en menor medida Inglaterra, fueron en masa. Todo eso eliminó el paro aquí. Muchos decían, con Franco no había paro, claro, porque tenía 2,5 millones de parados en el puto carajo. La mayoría de esos jornaleros abandonaron las tierras y se fueron a trabajar al País Vasco, a Madrid, a Cataluña, donde se estaba industrializando España, y sobre todo también al extranjero, a esos países que yo he dicho. Y esos que se iban al extranjero mandaban, como ahora pasa aquí con los inmigrantes que han venido, sus sobrecitos, sus remesas que se llaman, sus ahorros a España. Y de esa manera vinieron ingentes recursos económicos que aumentaron el nivel de vida y la capacidad de inversión de los españoles. O sea, fue fundamental 3 cosas: las inversiones extranjeras directas de empresas extranjeras, el dinero que dejaban los turistas y el dinero que mandaban los inmigrantes. Hoy, por ejemplo, la principal fuente de ingresos de Ecuador son los inmigrantes que vienen, que están en Estados Unidos o en España. Pues en aquella época el turismo y sobre todo las remesas de los inmigrantes se convirtió en la principal fuente de ingresos de España. ¿De acuerdo? Eso permitió sufragar los gastos de una potente industrialización, sobre todo en industria automovilística, sea por ejemplo, ¿vale? Industria de energía, se construyeron pantanos, infraestructura, carretera, el país creció muchísimo, es lo que se llamó el desarrollismo, ¿vale? La industria de cemento, la industria de la construcción, la industria metalúrgica, todo ese tipo de industria, ¿vale? Se desarrolló. El problema es que se concentró en determinadas zonas, País Vasco, Cataluña, Madrid y en menor medida Asturias y Valencia. Y el resto quedó en semi-abandono. Un proceso de concentración que vació mucho, lo que se llama ahora la España vaciada, y acrecentó los problemas de despoblamiento del interior, ¿vale? Porque quedó al margen, quitando algunos polos como Zaragoza, Valladolid o La Coruña, la mayoría de la industria se concentró en esa zona, y también la población, que migró en masa a las zonas rurales, de las zonas rurales a las zonas urbanas, solo que las zonas rurales solían ser el interior, además de Andalucía y Extremadura, ¿vale? Y se acumuló en Andalucía mantuvo más su población, porque aunque emigraron muchísimo eran demasiados, y mantuvo todavía ciudades como Córdoba, Málaga o Sevilla, y tenía zonas turísticas, algunos polos industriales como Huelva y Sevilla, pero Extremadura no tenía nada, ¿vale? Aquí, y Castilla perdió muchísima población, y emigramos en masa a las grandes ciudades, y sobre todo a Madrid, a Barcelona, a Bilbao, a San Sebastián, a Valencia, ¿vale? Eso, ellos intentaron crear unos planes de desarrollo, el franquismo, que potenció esa industrialización, y unos polos de desarrollo para tratar de separar un poquito la industrialización y se repartiera por el país, pero no lo consiguieron. Es verdad que triunfó en Zaragoza, en Burgos, en Valladolid o en Vigo, pero en la mayoría de los polos secundarios no triunfó. La concentración de la industrialización y con ella de la población fue enorme, y hoy está pesando con la España vaciada y la España superpoblada, ¿vale? Bien.
¿Qué pasó? Que la industrialización tuvo también enormes consecuencias sobre los cambios sociales. La población se urbanizó y cambiaron las formas de vida. La Iglesia perdió peso, la sociedad aumentó el nivel de vida, aumentó la clase media y la sociedad urbana, con obreros mucho más en zonas industrializadas, con nuevos sindicatos, aunque fueran clandestinos, y los cambios en la mentalidad, la mujer siempre fue incorporando al mundo laboral, ¿vale? Y las industrias crecían, se desarrollaban los medios de comunicación de masa, la televisión empieza a hacer algo masivo en todos los hogares, el teléfono, los frigoríficos, es decir, la sociedad de consumo y la sociedad de medios de comunicación que a través, además de los cambios que traía la cantidad de millones de turistas que venían aquí con nuevas formas de vida, fue laizando la ciudad, la sociedad, haciéndola perder su carácter religioso y puritano. Y los avances y modernización a través de la televisión y a través del turismo, en la forma de vida fueron tremendos. La sociedad empezó a perder su carácter profundamente puritano y religioso, patriarcal, la mujer empezó a liberarse, ¿vale? Las formas de vida, la minifalda, la música rock que empezaba a llegar de Europa, todo eso, ¿vale? Transformó y modernizó la sociedad europea, española, que además cambiaba sus hábitos, cambiaba sus formas de vida y sus costumbres, ¿vale? Ahí veis, por ejemplo, que esto podría ser mi familia, como el 600 cuando nos íbamos al río de chicos, ¿vale? Nos íbamos al río a bañarnos porque no teníamos dinero para vacaciones, entonces solo los ricos podían ir de vacaciones, esa cultura aquí no existía, muy ricos tenían que ser. Pero ya tenía a mi padre que había decidido, abandonó, porque su hermana se fue a Barcelona y otro hermano se fue a Vitoria y tenía familia también en Madrid, pero él se quedó, un hermano se quedó de los cuatro, se quedó en Malpartida, él también emigró a la ciudad más cercana, a la capital provincial que fue a Cáceres, no se fue tan lejos. Y allí yo me he criado y allí me nací yo. Y él ya pasó de ser un jornalero muerto de hambre a un obrero, pero bueno, tenía una vivienda de protección oficial, ¿vale? Que nos costó muchísimo salir adelante porque éramos gente muy humilde, ¿vale? Pero trabajando muy duro y ahorrando mucho, pues salimos adelante. Y teníamos un 600. Y íbamos al río, ¿vale? Así, mira cómo va, así íbamos. Así íbamos al río, debajo de las encinas, al campo, o nos bañábamos en los charcones del río Saló, era como lo de Cuéntame, el que sea de mi generación lo sabe, tal, teníamos el pelo casco, yo tenía pelo, claro, ¿vale? Teníamos el pelo casco como el Carlito de Cuéntame, cortado así, chum, tremendo. Y era una sociedad que se transformaba, ¿vale? Claro, se transformaba, pero también empezaba a surgir una necesidad de democracia, porque la gente cuando tiene para comer y surge una potente clase media y tiene unos cambios y una modernización, también quiere una modernización política y quiere la democracia. Entonces, la oposición empieza ya a colarse desde el exilio con más fuerza, y a la vez que el régimen ya no puede matar tanto, ¿vale? Porque a Estados Unidos le da ayuda a cambio de que no sea un salvaje matando peñas, ¿vale? La oposición es cada vez más fuerte, el PSOE, el Partido Comunista, muy fuerte, la clandestinidad, los sindicatos, Comisión Obrera Comunista, UGT Socialista, la lucha en las universidades, a pesar de que los grises, que era la policía franquista, pegaban unos palos que te cagan, las huelgas se multiplicaban, el nacionalismo de ETA, no quiero subir para arriba, pero no, ¿vale? Pero de ETA, que en aquella época inicia su lucha armada, cuando dicen algunos, Franco los tenía que haber pillado de ETA, pues Franco no los pilló, los creó. Porque la brutal represión sobre el País Vasco, a nivel no solo laboral y social, sino sobre todo cultural, con la prohibición del euskera y la persecución de una lengua y una cultura, provocó el surgimiento de Euskadi Askatasuna, el movimiento nacionalista radical armado, que sí fue fuerte y que a partir del año 60 y tanto empezó a matar generales, civiles, y que terminó matando y siendo fundamental en la llegada de la democracia, porque terminó matando al sucesor de Franco. Franco ya estaba muy anciano y decidió, ahí lo veis, los abueletes que estaba, más para allá que para acá. Lo veis, hecho un Cristo. ¿Estaba hecho un Cristo? A ver. Bueno, pues estaba hecho un Cristo aquí Franco ya, muy anciano y tal, y en el 73 él tenía jefatura de Estado, que era el símbolo, digamos, como una especie de rey, y jefatura de gobierno, que era el que realmente gobernaba. Pues en el 73 ya muy anciano le da la jefatura de gobierno a su delfín, a su hombre de confianza, que es Carrero Blanco, que era el destinado a seguir la dictadura. Él suponía que cuando él muriera, Juan Carlos I, para continuar la monarquía, volvería con la monarquía, ¿vale?, que había dejado Alfonso XIII su abuelo. Sería el padre Juan Carlos I el que se quedaría sin gobernar porque 40 años duró Franco, que es el don Juan, el padre de Juan Carlos I. Pero Juan Carlos I nunca hubiera podido hacer nada por evolucionar hacia la democracia porque el jefe de gobierno siempre hubiera sido controlado, la jefatura del gobierno, por Carrero Blanco. Entonces, cuando ETA le mete el peo,
¿vale? Y lo hace volar, lo hace saltar un enorme edificio de un convento, ¿vale? Y lo hace volar. Cuando se dice que vuela el Carrero Blanco es porque el tío voló, que voló el coche. ¿De acuerdo? El Carrero Blanco cayó en el coche al otro lado, así, lo reventó, ¿vale? Y abrió un canal la democracia. Franco ya estaba muy anciano, todavía le dio tiempo a firmar 5 penas de muerte, de 3 etarras y 2 de ultraizquierda de una organización terrorista que se llamaba FRAP, ¿vale? Pero ya no tenía sucesor, porque no lo nombro aquí, pero Arias Navarro era un desgraciadino, ¿vale? Y entonces, al morir Franco el 20 de noviembre del 75, que yo tenía 5 añitos, ¿vale? Bueno, ahí va. Ah. Pues al morir Franco, el 20 de noviembre, que ya sabéis que se le enterró aquí, y cuando hay gente que me pregunta que qué más da, después de lo que os he explicado, decidme si qué más da, qué pinta eso. Esto es donde se enterró a Franco el 20 de noviembre, que ahora ya ha sido sacado antes de estas navidades del pasado 2019. Y algunos decían que porque eso era desenterrar el pasado. ¿De qué coño estás hablando? Me cago en Dios. Eso es un dictador salvaje que había matado a más de 50.000 personas en la posguerra y a 100.000 durante la guerra, que había impuesto una dictadura, como ya os he contado aquí, ¿vale? Y que había preparado un enorme mausoleo que además era históricamente feísimo y artísticamente terrible, perdón, históricamente terrible y feísimo artísticamente, y que habían construido 30.000 presos, muchos de ellos murieron en régimen forzado. Y era humillante en que semejante lugar estuviera enterrado ese dictador, ¿de acuerdo? Y ahora se la ha sacado y se ha hecho justicia, y ojalá se pudra el lugar aquel, ¿vale? Y se lo coma el abandono, que es lo que debería. ¿Qué pasa? Que Juan Carlos I, al morir Franco, y no haber un sucesor realmente, porque Arias Navarro en un Mindundi, coloca a un hombre aperturista del régimen que se llama Adolfo Suárez. Y Adolfo Suárez, nombrado por el rey, que era un hombre del régimen, se da cuenta de que el régimen va a caer tarde o temprano y que lo mejor es hacer una demolición controlada para que no se ajusten cuentas sobre la dictadura, ¿vale? Porque eres un hombre del régimen. Entonces hay dos partes en el régimen, el búnker, que está dispuesto a resistir hasta el final, ¿vale? Y que está empezándose a cabrear con el rey, ¿vale? Y por otro lado, los sectores aperturistas, que son los que se imponen definitivamente gracias a Adolfo Suárez. Adolfo Suárez crea la ley para la reforma política, ¿vale? Que es una ley la última ley fundamental dentro del régimen franquista que crea la soberanía nacional, el sufragio universal, las libertades públicas y crea el marco para poder hacer unas elecciones que se hacen en el 77. Además de la ley de reforma política fundamental, porque crea un marco legal para hacer unas elecciones libres, legaliza el Partido Comunista. Y eso le engañó a los militares. Cuando los militares le dieron al búnker y a los sectores golpistas, estaban ahí diciendo, no os paséis porque hacemos un golpe de Estado, ¿vale? Como vosotros legalicéis al Partido Comunista. Y él le dijo que no, pero les engañó. Un tipo muy inteligente. Lo legalizó en un momento así, sin que se lo esperaran, no tenían preparado el golpe de Estado. Y claro, se pusieron las elecciones del 77, pero con el golpe con la posibilidad de que se participaran todos los partidos, porque si no hubiera sido unas elecciones de mentira, de mierda. Entonces, su mérito es poder convocar con una ley de reforma política unas posibles elecciones, porque abres el marco jurídico, ¿vale? Pero sobre todo legalizar el Partido Comunista, que era el que no estaban dispuestos a que se presentaran los golpistas y los militares, ¿vale? Entonces, en esas elecciones del 77, el Partido Comunista, para contra de lo que muchos se pensaban, no fue el partido más votado de la izquierda, fue el PSOE. Y el partido más votado de la izquierda, aunque superado por una opción centrista que el propio Suárez había creado, ¿vale? El régimen, una opción de centro-derecha que venía del propio régimen. Se llama la UCD, Unión de Centro Democrático, que os acordaréis aquello que seáis de mi generación. La gente votó más a la UCD para evitar que hubiera un golpe de Estado, pues si hubiera ganado el PSOE o el Partido Comunista, imaginaros que hubiera habido un golpe de Estado. Entonces, esa era la opción, para evitar un golpe de Estado. La UCD no tenía mayoría absoluta, los españoles fueron muy inteligentes, porque votaron una opción que evitaba el golpe de Estado, ¿vale? Pero además no le dieron mayoría absoluta para que negociara. Y se formó lo que se llamó el consenso. Obligó a Suárez a trabajar en consenso, todos a la vez. Se hicieron los pactos de Moncloa, que ahora hubiera sido interesante que también se hicieran con el coronavirus,
¿vale? Con la crisis del coronavirus, en la que todos los partidos, todos los sindicatos participaron, todos cedieron un poquito, nacionalistas, derecha, izquierda, sindicatos de todo tipo, ¿vale? Y patronal, para los pactos de la Moncloa llegaron al consenso. Todos cedieron y todos aceptaban unos postulados, ¿vale? Y con ese consenso se hizo también la Constitución del 78 que hoy gozamos. Esa Constitución que no es ni derecha ni de izquierda, es de todos y de ninguno, ¿vale? Y que es la que entraron, quitando el nacionalismo vasco, entraron también los nacionalistas catalanes. Entró el PSOE, entró el Partido Comunista, entró la UCD, entró el nacionalismo catalán, quedó fuera el nacionalismo vasco, y entró Fraga como miembro del AP, de la derecha pura y dura, que venía claramente del régimen. Cuidadito, parte de Alianza Popular, lo que ahora es el PP, no votó la Constitución. ¿Vale? Cuando alguno dice que los putos comunistas, bueno, pues los comunistas en España fueron claves en la transición, votaron y fueron padres de la Constitución. Así que eso de constitucionalismo, que algunos dicen que son constitucionalistas, bueno, ¿vale? Podemos y Izquierda Unida pertenecen a un mundo que era constitucionalista y que fue constitucionalista en su momento. Sin embargo, el PP procede de un mundo que la mitad no votó la Constitución, aunque Fraga estaba como miembro constitucionalista de los que crearon la Constitución, parte de AP, de lo que después fue Partido Popular, no votó la Constitución. Por tanto, aquí, que no se pongan medallas de constitucionalistas, ¿de acuerdo? Y ya no os quiero decir vos que procede del sector duro, defensor de la dictadura, y que por tanto esos claramente, que entonces estaban representando en Blas Peñar, ¿vale? Se negaron a la Constitución y se enfrentaron a ella. Por tanto, aquí eso de constitucionalistas, repartir los carnets de constitucionalistas, algunos deberían de callarse. Deberían de callarse, ¿vale? Porque la derecha española fue hostil a la Constitución en una parte muy importante, ¿de acuerdo? Mientras que la izquierda, incluido el Partido Comunista, la apoyó. Esa Constitución es una Constitución de consenso, una Constitución que reconocía un Estado social y liberal de derecho. ¿Qué quiere decir? Que tiene un Parlamento, una soberanía nacional, unas elecciones por sufragio universal, ¿de acuerdo? Una separación de poderes que yo ya he explicado, ¿vale? Con un legislativo en unas cortes que son elegidas por la población, ¿vale? Se establece una monarquía, pero una monarquía puramente simbólica, porque el poder lo tiene la nación a través de la soberanía nacional y de las elecciones. Pero también un Estado social, es decir, con unas coberturas sociales. Aquí la izquierda tiene mucho que decir. Una protección social, una sanidad, una educación pública, ¿vale? Unos impuestos fuertes que redunden en un equilibrio social, algo que ya había intentado la República y que le costó un golpe de Estado. Y crea un Estado de autonomía que también buscó la República y una aconfesionalidad del Estado, un Estado no confesional, que da libertad religiosa, porque las libertades sociales, todo eso que la República había intentado, que le costó un golpe de Estado, ahora se consigue. Todo el mundo cede un poco. La izquierda cedió porque quería cosas más colectivistas, la derecha cedió en otras cosas. Los nacionalistas cedieron porque se decía que España era una unidad indivisible, pero a la vez la derecha accedió porque reconoció la autonomía regional, sobre todo de vascos y catalanes. ¿De acuerdo? Y salió una Constitución que, con sus problemas mayores o menores, ha permitido la mayor época de estabilidad de la historia de España, ¿vale? A pesar de todo, esa Constitución, que aquí veis los ponentes, esta Constitución... Vamos a ver si lo ven. Ahí. ¿Que la veis ahí? Todavía con el aguilucho, porque era... Bueno, pues tiene agentes de todos los partidos. Teníamos a Fraga, de AP, UCD, tenía 3, entre ellos Herrero de Miñón, que todavía vive, Pérez Chorca, ¿vale? También del PSOE, que era profesor universitario en Madrid, se me ha ido ahora mismo, ¿vale? Y Soletura del Partido Comunista, es decir, estaba a la izquierda, al centro, los nacionalistas y la derecha, ¿vale? Estaban todos y se hizo por consenso, Fue duro, fue difícil, pero se consiguió. El golpe de Estado seguía pululando porque según los sectores ultraderechistas, ¿vale? De los que después sociológicamente procede Vox, ¿vale? Dieron el golpe de Estado, ahora que parece que son los grandes constitucionalistas, ¿vale? Pues no. Resulta que los sectores de la extrema izquierda del Partido Comunista, ¿vale? Estos sí fueron constitucionalistas, mientras que la extrema derecha fue defensora de la dictadura y no fue constitucionalista. Así que no den lecciones, ¿vale? Bueno, pues al final el golpe de Estado se terminó produciendo,
porque había muchos sectores en contra militares de esa nueva constitución. Se produjo el día en que Adolfo Suárez, que había dimitido, era sustituido por Calvo Sotelo. Se produjo ese golpe brutal, además, como quitaron todas las cámaras, pero una siguió grabando sin que lo supiera nadie, fue el único golpe de Estado, yo creo que en la historia de la humanidad, que fue visualizado a través de televisión por todos los habitantes de un país. Me ha hecho algo increíble. Fue muy violento, disparando al señor Tejero al aire a lo bestia, ¿de acuerdo? A tiro limpio, con los guardias civiles en el Congreso, ¿vale? Pero ahí fue clave la acción del rey, que los golpistas pensaban que le iba a apoyar, pero no les apoyó. Y salió desautorizando a los golpistas en la televisión. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el rey nos dio la democracia? No. Lo que por primera vez un rey no nos la quitó, que fueron históricamente unos autoritarios que lucharon siempre contra una democracia real, acordaros con el sistema de la Restauración y el pucherazo, y que después apoyaron el golpe de Franco, es decir, la monarquía y el golpe de Primo de Rivera. La monarquía siempre estuvo con las dictaduras, y por primera vez se pone del lado de la democracia, ¿vale? Eso no quiere decir que nos diera las libertades. Las libertades las conquistó un pueblo con mucha sangre, con mucho sufrimiento, con 40 años de sufrimiento y mucha gente que murió. Grimau, por ejemplo, aquel miembro del Partido Comunista que lo tiraron de una comisaría, muchas personas que fueron ejecutadas y asesinadas en los años 40, pero todavía en los años 50 y 60, represaliados, torturados, porque era una policía que torturaba a la bestia. Esa gente es la que nos dio la democracia, no el rey, ¿eh? El rey por primera vez no nos la quitó, que es muy diferente. Y ya a partir de ahí, un año después, con las elecciones ya democráticas del 82, cuando todo el mundo ve que la monarquía ya está con la democracia y que los golpistas son débiles, ya vota con libertad, y entonces cuando se produce la victoria por mayoría absoluta, arrasando del Partido Socialista, cuando la gente perdió el miedo. Y triunfa, ¿vale?, el Felipe González joven aquel, que se convirtió en un hombre con un carisma enorme, con Guerra como vicepresidente, y aquellos dos jóvenes que hicieron la transición, líderes del PSOE, se convierten en presidente y vicepresidente del gobierno. Y se inicia una época de transformación, de modernización enorme, de consolidación del estado de bienestar y de desarrollo del estado de bienestar y de la España autonómica que hoy conocemos. La España que hoy conocemos, ¿de acuerdo? Y sobre todo en 1986, 4 años después, ya convertido en una democracia estable, Europa nos deja entrar en la Unión Europea, en la Comunidad Económica Europea entonces, que es histórico a España y Portugal en el 86. Una vez que la dictadura de Salazar y la dictadura de Franco habían desaparecido, los dos países se han incorporado a la Unión Europea y España, aislada durante tanto tiempo y siempre tan atrasada respecto a Europa, aprovecha los recursos europeos para convertirse en una nación, bueno, tremenda. En los años 70, que vosotros veáis, a pesar del desarrollismo franquista, nosotros teníamos 1/3 de la renta solo el 25% de la renta de los franceses. Hoy tenemos el 80% de esa renta. Estamos a punto, estamos ya en el 80-85% de la renta. Es decir, le hemos quitado 2 partes más. De 4 partes teníamos una de renta, pues 2 más. Nos falta solo un 25% de la renta de los franceses, y eso lo hemos conseguido en 30 años y gracias a la Unión Europea, ¿eh? ¿De acuerdo? Así que, bueno, lo demás ya es cosas que la mayoría de vosotros ya conocéis y que, bueno, no entran en el tema, ¿vale? Bueno, pues un abrazo y con esto terminamos el curso, ¿vale? Espero que de algo hayan servido todos estos vídeos a la hora de comprender la historia de España, ¿vale? Un abrazo.